Muy buenas, pues nada, tenemos una vez más el placer de atender a la quinta edición de nuestro estudio El estado de la ciberseguridad en España. Y bueno, este año hemos decidido, hemos generado una serie de insights, hemos decidido, pues oye, que queríamos contrastar también no solo lo que hemos recogido de los datos y nuestra opinión experta, sino la opinión experta del mercado. Y para eso hemos ido, pues bueno, haciéndole challenge a los propios insights a través con diferentes personas. Y en este caso tenemos la oportunidad, pues bueno, de concisos muy relevantes aquí en España, pues que también nos aporten un poquitín de valor de cómo ven sobre los diferentes topics que hemos identificado como más relevantes de cara a este estudio. Entonces, bueno, conmigo yo soy Miguel Olías de Lima, Pancorbo, responsable de Cyber Strategy de Deloitte, y conmigo está Gianluca. Gianluca. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar hoy con nosotros. Y como comentaba Miguel, pues hoy tenemos el placer de compartir estos primeros resultados, insight del estudio, con Sergio Padilla y con Enrique Miranda. Sergio es CISO de Banco de España y Enrique, Global CISO de Grupo DIA. Pues así que, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos al final. Uno de los insights tiene que ver con las terceras partes, ¿vale? Con esta cadena de suministro con la cual todos nosotros tenemos que contar, y sabemos por los resultados de la encuesta que tanto los incidentes son un aumento como la dependencia de estas terceras partes. Y por esto ahí vamos pues un foco para ver cómo conseguimos ese cierto nivel de confianza. Lo que sabemos por los resultados de la encuesta es que el porcentaje de empresas que consiguen realmente tener atado esto con cierto nivel de confianza es ínfimo. Teniendo en cuenta pues esto y viendo los desafíos, Sergio, ¿cuáles crees son los retos, pues los challenges y también las dificultades a la hora de implantar un modelo de confianza cuando se habla de ciberseguridad trasladada a la tercera parte? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo creo que, por supuesto, depende del sector, depende del tamaño de la empresa, entre otras cosas, pero hay muchos retos relacionados con las terceras partes, sobre todo el tener un control, lograr tener una idea general, global de quiénes son tus terceras partes, cuáles son tus dependencias principales, cuáles son las que te van a afectar más o te pueden afectar más o te pueden afectar menos. Pero desde el punto de vista de ciberseguridad a día de hoy, al margen de unas que te afectarán más que otras, el nivel de dependencia y el nivel de interacción que tenemos con ellas hace que incluso la más pequeña tercera parte pueda ser un problema para nosotros, ¿no? Entonces, el reto, en mi opinión, está en el descubrimiento, sobre todo, en primer lugar, y en segundo lugar la categorización, la priorización de esas terceras partes y luego todo lo que viene detrás, que, bueno, metodológicamente hablando, más o menos, cuando hablas de ciberseguridad, todo el mundo conocemos de qué cosas hay que hacer con tus dependencias. Tomando pie del descubrimiento, que al final es como decir, necesito un inventario, por lo menos un inventario de la tercera parte, y luego ya la voy a clasificar. Pues, Enrique, ¿realmente es posible implantar un sistema Zero Trust con las terceras partes que tenga un mínimo de confiabilidad? ¿O es más un aspiracional que algo realísticamente proponible? A ver, la realidad, y yo creo que va mucho en lo que Sergio comentaba, o sea, ya solo la dificultad de saber cuáles son tus proveedores, para quien no está en la cadena de la gestión del proveedor, ya es difícil. Entonces, tratando de asumir cuáles son los proveedores críticos, los críticos, sobre todo desde el punto de vista de negocio, por un lado, los que pueden permitir que la operativa caiga en un momento determinado, o desde el punto de vista de seguridad, porque tengamos un nivel de exposición más alto, tratando de clasificar por ahí, es por donde podemos empezar a hacer algo. Ahora, la problemática que yo veo en este punto, con independencia de que trates de llegar a Zero Trust, es que los proveedores tienen otros proveedores detrás. Y aunque tú llegues a controlar más o menos lo que puedes controlar contractual, con una serie de contratos, SLAs, pruebas, la realidad es que vas a tener otros proveedores detrás. Entonces yo creo que la gran dificultad para poder llegar a un modelo de ese estilo es cómo somos capaces que el proveedor del proveedor es capaz de cumplir con lo que tú le exiges a tu proveedor, considerando que además lo que generalmente solo se le puede reclamar a un proveedor es contractualmente un importe limitado, responsabilidad civil relacionado con el servicio que te da, pero el daño reputacional que tienes detrás es tan elevado
que muchas veces no lo puedes cuantificar. Entonces, llegar a un 0 tras es complicado, pero al menos lo que está claro es que clasificar tus proveedores críticos, ya sea porque son dependientes o tu operativa crítica depende de ellos, o porque te hacen un nivel de exposición muy alto, y tratar de asumir o asegurarnos que cumplen con los mejores estándares, con contratos, cláusulas, y que puedes hacer pruebas sobre ellos o tienen algún tipo de certificación internacional, pues está claro que es el primer paso y quizá de los más importantes. Más allá, no es sencillo porque hay que ser capaz de exigir al proveedor del proveedor. Claro. Pues te has adelantado pues, a la pregunta de cierre de este primer insight en cuanto al final, pues introducción de este concepto de quién audita al proveedor del proveedor. Ya dice, claro, pues la perspectiva de futuro en este ámbito, teniendo en cuenta que nadie de nosotros tiene la bola de cristal, ¿por dónde pueden tirar? ¿Por la regulación, entonces? Bueno, la regulación siempre es una palanca muy buena, ¿no? A nivel de ciberseguridad, para los CISOs en particular. Yo creo que el futuro está por intentar regular, porque eso al final obliga a muchas empresas. La regulación, lo bueno que tiene es que algo que tú quieres hacer o implementar en tu empresa, implantar en tu empresa, pero no hay presupuesto, no hay cierto apetito, bueno, pues realmente la regulación te dice, mira, tienes que hacerlo. Y entonces es muy vendible internamente, ¿no? No es lo que más nos gusta a nosotros, pero es una realidad. El futuro yo creo que va por intentar automatizar lo máximo posible esa gestión de los proveedores, porque como bien decía Enrique, al final tienes los proveedores de los proveedores, tienes un montón, o sea, intentar abarcar todo el paraguas de proveedores y de terceras partes que tienes involucrado en el negocio es prácticamente inasumible, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar modelos y herramientas que te permitan esa automatización, por decir una de las cosas donde yo veo que, hacia donde veo que yo veo que vamos, ¿no? Y luego siempre a gestionar el riesgo, eso es que para mí sigue siendo futuro, es presente y es futuro. Lo que pasa es que intentar hacerlo con la mayor eficiencia posible, porque además, y con esto termino, es caro. Manejar tus terceras partes o gestionar las terceras partes desde el punto de vista de riesgo es caro, no lo olvidemos. Por lo tanto, también el futuro tiene que pasar por algo que sea asequible, suficientemente asequible, viable para las empresas, para el mayor número de empresas posible. Dejo la palabra a Miguel para que pues, introduzca pues, el segundo insight. Sí, desde luego que ahora que estamos hablando de esto, te das cuenta de la automatización, el poder que tiene, porque el insight que traigo ahora es justamente la escasez de talento que tenemos los profesionales de ciberseguridad, lo difícil que realmente está costando a las empresas nutrirse de este talento, y un poco lo que nosotros estamos identificando en el mercado es que al final las organizaciones se apoyan mucho en aquellos expertos terceros que te pueden ayudar en temas puntuales, y luego también dentro de este insight lo que estamos viendo es que, oye, la automatización es una parte importante, pero incluso la inteligencia artificial parece que no va a solucionar el problema que tenemos a día de hoy presente con el talento. Entonces, bueno, en relación a esto, Enrique, yo te quería preguntar, estamos viendo que siempre se dice, ¿no? Hay un salto generacional, ¿no? Con las nuevas generaciones. Parece que ahora nos ha tocado a nosotros vivirlo, ¿vale? Con la gente nueva que llega en un entorno que hay escasez de talento, clarísimamente. Entonces, yo quería, desde vuestro punto de vista, saber un poco pues, qué es lo que os está funcionando mejor para atraer este talento, para retenerlo, para que se involucren en el proyecto y saber cómo gestionamos esto, que es un challenge en todas las empresas. A ver, yo creo que el talento ha sido un problema siempre y en todos los sectores, quizá en el tecnológico y en particular de ciberseguridad, por la velocidad a la que va y en el que los perfiles que hoy están preparados mañana no lo están, suponen que tenemos un déficit de talento. Y además hay gran parte de tecnología que incluso las personas más seniors que trabajan en tecnología no tienen ese expertise y lo tiene la gente joven, que digamos que tiene otras características. El problema de esos perfiles, a menos en mi opinión, es que son perfiles que buscan cosas distintas a las que hemos buscado nosotros cuando hemos tenido esas edades, ¿no? Entonces, la parte económica, yo creo que todo el mundo, nadie trabaja gratis, ¿no? Creo hasta, por lo menos, no me consta en nuestro sector y ni ningún otro. Más allá de la parte económica, lo que sí que está claro es que ya hay cosas que no funcionan en las nuevas generaciones, que si un coche de empresa, que si tal, eso no funciona. Entonces tiene que ser un proyecto chulo, una cosa económica que le satisfaga, obviamente, pero yo creo que hay mucho de proyecto y de inquietud profesional. Y en un momento determinado eso se acaba y la gente cambia. Y además, cuando estamos en países donde el coste de un empleado, de un talento de seguridad, es relativamente no muy alto, y tienes empresas en otros países que tienen mucha más capacidad económica de poder contratar aquí con teletrabajo, hace que sea mucho más difícil retener el talento. Entonces, para mí, la clave es tratar de dar un proyecto que sea interesante a las personas,
dar flexibilidad, es decir, no obligar, no, hay que ir a la oficina, o sea, es decir, una cosa de autogestión, gestión del propio equipo, y yo creo que dar esa parte de formación y de aliciente. La parte económica, obviamente, ¿no? Pero creo que sin eso, el contratar a gente cada vez más cara y que te durará menos y cada vez tendrás que estar pagando más y más y más por lo mismo. Yo creo que es flexibilidad, proyectos interesantes y dar confianza a la gente. Efectivamente. Vamos a suponer, Sergio, que hacemos los deberes, como nos cuenta Enrique, y tenemos todo esto solucionado, ¿vale? Me refiero a la parte de, oye, lo que puedo hacer yo. Pero al fin y al cabo no es suficiente, ¿no? Esto es una realidad, ¿vale? Esta escasez del talento y al final lo que nosotros necesitamos pues, es tener a las mejores personas con nosotros. Teniendo en cuenta que ahora parece ser que la automatización cada vez llega a más y que tenemos herramientas de inteligencia artificial, mi pregunta va un poco a que desde tu visión, y esto vamos a jugar a ser futurólogos que nadie lo sabe, ¿vale? Pero por saber vuestra opinión, ¿hacia dónde crees que vamos? ¿Hacia dónde crees que merece la pena seguir manteniendo, qué áreas de ciberseguridad mantener cada vez más talento humano? ¿Dónde crees que es mejor la automatización? Porque al final esto es una más contada, o sea, es la gente que hay y al final tenemos que apostar por donde realmente hay valor. ¿Cómo ves tú esta foto de cara al futuro? Bueno, yo veo algo bastante balanceado. Quiero decir, hay cosas muy evidentes a la hora de automatizar. Además, ahora se está yendo cada vez más a herramientas de orquestación y demás, en la parte de detección, de protección, todo lo que es monitorización. Ahí es muy evidente, ¿no?, que hay un margen de mejora amplísimo. Pero al final siempre necesitas, al menos a día de hoy, y yo creo que va a seguir siendo así, el componente humano, ¿no?, para decidir ciertas cosas y para tomar ciertas decisiones. En la parte más de gobernanza, si quieres, o de gestión de riesgos, pasa un poco igual. Hay muchas cosas automatizables, muy mejorables, donde también la inteligencia artificial, por ejemplo, que está empezando a entrar como un tsunami, más la parte generativa, pero bueno, la inteligencia artificial en general, también puede ayudar mucho, ¿no? Sin embargo, sí que lo veo bien como acompañamiento. Es decir, al final, el famoso dilema de si la inteligencia artificial va a quitar los trabajos o no, yo creo que es más una transformación del trabajo, por un lado, y por otro lado, yo creo que hay que saber aprovechar lo que nos da bueno para tú poder tomar mejores decisiones, pensar más. En la parte, por ejemplo, de estrategia, de gobernanza, de gestión de riesgos, hay mucha toma de decisión que tienes que tomar tú, la alta dirección, etcétera, etcétera, que ahí te puedes sentir muy arropado, muy acompañado, pero tú debes saber qué se hace, ¿no? Pero luego también en la parte más, digamos, más de las tripas de la ciberseguridad, pues yo también creo que hay muchísimas decisiones que no vas a querer que una máquina de forma autónoma, automática, tome. Totalmente de acuerdo. Y de hecho me da esto pie a Gianluca a introducir el siguiente tema que va sobre MXDR, que es esta nueva tendencia disruptiva que estamos teniendo ahora. Efectivamente. Pues hablando de MXDR, que como sabéis, Manage, Extend, Detection and Response, la evolución de los tradicionales SOC, como ahora mismo se estábamos imponiendo en el mercado. ¿Qué percepción tenéis vosotros? Va para vos dos, Sergio Amonserrige, sobre la implantación de esta nueva metodología al final de detección y respuesta. Comienza tú. Bueno, a ver, va tan deprisa la tecnología que lo que hoy es un EDR, al año siguiente es un XDR y ahora le metemos un MXDR y así evolucionamos. Entonces, no da tiempo a implementar una tecnología y tienes la siguiente. La realidad es que, y los sectores son muy diferentes, ¿no? Sector retail, sector banca, yo creo que depende un poco de madurez. Es decir, hay que ser capaz, o al menos como yo lo percibo, de ser proporcional en base al riesgo que tienes que gestionar, que lo comentas, y al negocio que te dedicas y los recursos que tienes. Es decir, tratar de tener la mejor tecnología best in class no siempre es posible, lo que hay que ser proporcional con lo que tienes, con lo que puede y lo que tiene sentido que hagas en tu negocio. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un SOC tradicional, entre comillas, con un SIEM o evolucionar? Pues yo creo que depende de la compañía. Es decir, yo creo que si el MXDR es capaz de hacer lo que un SOC con un SIEM, tener el EDR, el XDR con las diferentes fuentes y sustituir a un SIEM, sí, porque al final hace la función de SIEM con otro nombre. La realidad es que tiene que ser que sea proporcional al riesgo que tienes que gestionar dentro de la compañía, porque ir a la mejor solución del mercado puede que solo tengas dinero para eso, no seas capaz de implementarlo porque no tengas madurez suficiente y dejes de lado otra serie de riesgos que tengas que gestionar. Por mí yo creo que es un tema de proporcionalidad y usar las herramientas que sean necesarias para mitigar el riesgo y la prioridad de negocio de la compañía. Yo, si quieres que complemente, totalmente de acuerdo con el enfoque.
yo creo que es un paso natural, ¿no? Es decir, hace 10 años decíamos, hay que ir a un SOC. A día de hoy no todo el mundo tiene un SOC, no todo el mundo puede tener un servicio siquiera contratado de SOC, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, es una evolución natural que después de unos años de implantación de SOCs en España, en el mundo en general, veas dónde se estaba quedando corto y qué mejoras ibas a empezar a necesitar. Más allá de la terminología, que como dice Enrique, pues es EDR, XDR, NDR, ahora MXDR, en fin, la terminología irá evolucionando lógicamente, pero sí que es cierto que como bien decía, apuntaba él, no todas las empresas pueden pagarse ciertas tecnologías, no todas las empresas necesitan siquiera esas tecnologías, tú al final tienes que proteger el negocio y al final un CISO tiene un presupuesto que en unos sitios es más limitado, en otros menos, también en función de las amenazas a las que estás expuesto, por supuesto. Pero al final tú tienes que encontrar el balance. De nada te sirve tener lo ultimísimo y cambiar tu SOC por algo súper renovado y lo mejor que tienes ahora mismo en el mercado si luego tienes una serie de deficiencias en procesos críticos, en otras tecnologías relevantes. Por lo tanto, bueno, mi opinión es que es magnífico. Yo estoy encantado de siempre seguir viendo esa evolución. E insisto, esa evolución es natural porque las cosas van mejorando. Y eso habla muy bien de nosotros, ¿no? Que somos capaces, y de vosotros, quiero decir, también del ámbito proveedor, por supuestísimo, en primer lugar, y de los fabricantes, tecnologías y demás, que es identificamos rápidamente, también por negocio, pero identificamos rápidamente dónde las cosas son mejorables, ¿no? Yo creo que al final, pues habéis dicho algo que tiene muchísimo sentido. Al final, no solo es un tema de oportunidad, también de prioridad. O sea, de poner en el justo lugar, pues en la cadena de necesidades que tiene una organización compleja como la vuestra, todos los elementos que pueden aportar. Y por esto pasamos directamente a uno de los insights, creo, de lo más interesantes, porque es... Desde luego, los presupuestos de ciberseguridad, que es siempre el gran caballo de batalla, ¿no? Pues bueno, es muy interesante porque al final lo que estabais comentando los dos con el MXDR era, oye, ¿nos tenemos que gastar dinero en esto? O sea, es el riesgo y es el momento ahora. Pues el insight que hemos capturado es que, y recordad que este dato es en España, ¿eh? Yo no sé lo que está, bueno, probablemente muchos temas sí, pero no tengo ahora la foto exactamente de todos los países que lo que está ocurriendo, pero en España sí que es verdad que la grandísima mayoría de las empresas ha aumentado el presupuesto en materia de ciberseguridad. Nosotros aquí lo que vemos es una pequeña disonancia entre vosotros, CISOs, conocéis el problema, conocéis la magnitud del problema, entendéis el adversario que tenemos delante, frente a muchas veces que la dirección no llega a entender del todo esa amenaza que tenemos delante. Está concienciada, nosotros ya sí que lo vemos a día de hoy, que la alta dirección está claramente concienciada, a veces puede que no entienda bien la magnitud del problema y puede que es lo que ocurre muchas veces, se cuestiona el presupuesto de ciberseguridad, ¿vale? Muchas veces el presupuesto de ciberseguridad no se defiende por sí solo y nos toca a nosotros los profesionales el explicar el porqué. Entonces, esa es mi gran pregunta. ¿Creéis que realmente en vuestra experiencia esto no es así? ¿Sí que se está entendiendo realmente el presupuesto de ciberseguridad? En tu caso, Enrique, no sé vosotros cómo lo veis, cómo lo perciben en general las direcciones de las compañías. A ver, acorde a mi experiencia, hay dos maneras de llegar a la dirección para pedir dinero, ¿no? Que al final es un presupuesto. Una por el miedo, que es evidente por lo que hay alrededor, y es un enfoque que creo que puede funcionar, pero de manera cortoplacista, igual que el de la regulación, funciona, pero cuando pasan 1 o 2 años, pues no ha pasado nada. Pues aquí hay eficiencias, ajustamos aquí. Pero yo creo que ese es cortoplacista y no funciona. El que es el de convencimiento, y es el que tenemos que asegurarnos, los que nos dedicamos a la seguridad, de saber a qué se dedica la empresa a la que estamos tratando de proteger. Es decir, hemos hablado con el tema de prioridades. No todas las empresas necesitan lo mismo. Es en función del sector, a qué se dedica, el nivel de madurez, etc. Entonces yo creo que la clave, y al menos esta es mi personal experiencia, es ser capaz de entender cuáles son las preocupaciones de la dirección, que al final se llama riesgos, y cómo la cadena de valor crítica del negocio, qué es desde el punto de vista de seguridad, si hablamos de seguridad, qué puede hacer que eso deje de funcionar en un momento determinado. Eso es lo que hay que identificar, hay que hablarle en ese lenguaje a la dirección y luego ya nosotros hablaremos de MXDR, de lo que queramos, pero a la dirección no. A la dirección, ¿tú a qué te dedicas? Servicio bancario, servicio de retail, tú tienes una tienda, tienes que estar operativo 24/7 en e-commerce. ¿Qué es lo que puede hacer que no funcione eso? Esto desde el punto de vista de seguridad. Yo lo tengo identificado y esto es lo que yo necesito. No pido de más, pido lo que necesito. Entonces yo creo que cuando estableces una relación de confianza, de que yo te demuestro como responsable de seguridad que sé
a qué se dedica el negocio y que me enfoco a lo que realmente necesita el negocio y no a más cosas, yo creo que se genera una relación de confianza en la que ellos creen por qué pides ese dinero y no pides otro. Yo creo que esa es la parte en la que yo creo que estamos dando muchos pasos, pero yo creo que esa es la clave para que los presupuestos sean realizables y sean mantenidos en el tiempo. La verdad que es muy buen apunte y te quería preguntar a ti, Sergio, al final nosotros sí que lo sabemos porque al final vemos a muchísimos clientes y es verdad que algunos CEOs y CFOs empiezan a preguntarse esto está incrementando año a año, o sea, ¿dónde está, en qué momento paramos, ¿no? O sea, ¿dónde está el punto? Esto también yo creo que parte de una dirección más madura, más consciente del riesgo de ciberseguridad. Entonces yo te quería preguntar, Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás percibiendo realmente cierta fricción que antes no había? ¿Estás percibiendo cierta restricción que no había? ¿O de momento la cosa se mantiene como años anteriores respecto al respaldo en ese presupuesto de ciberseguridad que estábamos comentando? Mi experiencia profesional, Sí. todo lo contrario, es apoyo absoluto, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Cada empresa necesita su presupuesto de ciberseguridad. El CISO, y esto va de profesionales, hay gente que es, vamos a decir, más honesta y no digo más deshonesta, digo simplemente más exagerada, ¿no? Diciendo, bueno, voy a pedir 10 para que me den 7, que es lo que yo quiero. Mayor. Yo creo que hay que ser honesto. Yo particularmente creo que soy honesto. Yo particularmente no veo el juego este de, no, venga, a negociar, si hay que negociar, se negociará, pero yo soy honesto, ¿no? Yo creo que es lo que debemos ser. Y sí que creo que cuando no convencemos a alta dirección de un presupuesto, en el caso que ocurra, el CISO debe mirarse a sí mismo y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no soy capaz de comunicar? A lo mejor es culpa del CISO que no está comunicando bien la necesidad. Igual que antes hablábamos de MXDR, de si debe estar en nuestra lista de prioridades en la 1, la 5 o la 25, para el CEO, para el CFO, para la alta dirección, le pasa exactamente igual con la ciberseguridad. ¿Dónde está mi lista de prioridades? ¿En el 1, el 3 o en el 8? El CISO debe saber que una de sus funciones principales es asegurar el negocio y para eso tiene que ser capaz de hablar el lenguaje de negocio, de hablar con la gente de negocio y explicarles exactamente cuál es la necesidad y cómo vamos a hacer, cuál es el programa de protección del negocio. A partir de ahí, bien explicado, tienes muchas más probabilidades de éxito de obtener un presupuesto ajustado a tus necesidades reales que si lo haces mal. Lo digo porque muchas veces solo miramos hacia afuera y no hacia adentro. Y por supuesto, bueno, pues lógicamente ellos hay que intentar convencerles de que hay que intentar convencerles con argumentos reales, no de llevarte más presupuestos, sino que la necesidad real es esta. Pues necesito. De aquí me dejas, en cuanto tenemos 2 minutos antes de dejaros, lanzar la última pregunta que además engarza muy bien con los presupuestos y esa es la generación de miedo, ¿no? Hay muchas organizaciones, de acuerdo con el Insight de nuestra encuesta, que sufren un antes, pues experimentan, mejor dicho, un antes y un después de un incidente. Antes, probablemente poco apoyo, después del incidente, supuesto, en el caso en que pues, el CISO sobrevive, le van a dar mucho más apoyo y presupuesto. ¿Qué opinión tenéis sobre esta práctica? ¿Es la práctica adecuada? ¿Debería? Como tenemos muy poquito tiempo, si queréis, lo contestáis con un titular para poder terminar en hora, si no os importa. A ver, yo lo que he dicho antes, la ciberseguridad no se puede gestionar por miedo, sino por concienciación y por convencimiento, y ahí tiene que estar. Te van a dar más presupuesto, hay que ser racional igualmente, no hay que gastar de más, hay que ser racional con las necesidades de negocio y con las prioridades del negocio. Y es lo que tenemos que hacer. Pues es un hecho que después de un ciberincidente se encienden más alarmas y hay una puerta se abre más. Dicho esto, si tú has explicado bien el concepto, la prevención es fundamental y precisamente te sirve no para obtener más presupuestos, sino para decir, hay que prevenir, tenemos que poner más cosas para que esto no vuelva a suceder. Pero también es fundamental, el titular, hacerles saber que los incidentes van a ocurrir, que es que nos están atacando y que de esos ataques vamos a tener problemas. Y que, bueno, no digo que haya que naturalizarlos, pero que es parte del business casi as usual, lamentablemente, en ciberseguridad. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que nosotros llevamos ya 5 años con este estudio y de verdad que gracias a sesiones como esta, con vosotros, que realmente enriquecéis los propios insights que vamos recogiendo de todo el mercado, estamos consiguiendo sacar un estudio que año a año, pues oye, es de gran valor para toda la industria. Así que nada, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias. Gracias a todos.